mi prometida, y sus padres insultaron a mi madre muerta en la cena de ensayo. Ella les había prestado $120,000 para salvarlos de la bancarrota. Cancelé la boda delante de 100 personas, y lo que hice después los dejó destrozados. Tengo 33 años, trabajo en consultoría financiera, y hace 3 semanas cancelé mi boda literalmente en la cena de ensayo, delante de como 100 personas. Y no fue porque me entrara pánico de último minuto ni nada de eso. Fue porque mi ex prometida y sus padres decidieron que era buena idea burlarse de mi madre muerta en público, la misma mujer que básicamente salvó a su familia de la ruina financiera hace años. Todavía me cuesta creer que pasó, la verdad, pero necesito contar esto porque es algo que me ha estado comiendo vivo por dentro. Conocí a Victoria hace como 6 años y medio, tal vez 7, en una conferencia de trabajo de esas aburridas, donde todos pretenden estar interesados, pero en realidad solo están esperando el happy hour. Ella trabajaba en marketing para una empresa mediana y yo acababa de conseguir mi puesto actual. Era atractiva, inteligente, y al principio parecía tener la cabeza bien puesta sobre los hombros, ya sabes, del tipo de persona que tiene. Metas claras y sabe lo que quiere. Empezamos a salir, y las cosas fueron bien durante mucho tiempo. O al menos eso pensaba yo. Sus padres, William y Judith, eran otra historia completamente diferente desde el principio, pero bueno, uno no se casa con los suegros, ¿verdad? Error mío por pensar así. William es dueño de un restaurante italiano. No es nada del otro mundo, pero le va bien, y tiene esa personalidad ruidosa y opinática que te hace sentir incómodo en cada reunión familiar. Judith es más sutil en su veneno, tipo pasivo-agresiva profesional, siempre con comentarios envueltos en sonrisas falsas. Desde el principio dejaron claro que pensaban que Victoria estaba como por debajo de su nivel conmigo, aunque nunca lo dijeron con esas palabras exactas. Era más bien en la forma en que William hacía chistes sobre mi trabajo, tipo, ah sí, los números, qué emocionante. O cuando Judith preguntaba con tono condescendiente sobre mi familia, como si vinieran de otro planeta o algo, así. Victoria también tiene un hermano mayor, Kevin, que es igual de insoportable que sus padres pero en una versión más joven, y todavía peor porque se cree la gran cosa. Pero retrocedamos un poco más porque esto es importante. Mi madre, Ellen, murió hace 2 años de cáncer. Fueron 8 meses horribles desde el diagnóstico hasta que falleció, y fue sin duda lo más difícil que he vivido en toda mi vida. Mi mamá era literalmente la mejor persona que he conocido, y no lo digo porque sea mi madre, sino porque de verdad lo era. Era de esas personas que siempre estaban dispuestas a ayudar a cualquiera que lo necesitara, a veces incluso cuando no debería porque la gente se aprovechaba de su bondad. Mi papá siempre le decía que era demasiado generosa, pero ella no podía evitarlo, así era ella. Y aquí viene la parte que hace que toda esta historia sea aún más retorcida. Hace como 5 años, tal vez 6, la familia de Victoria estaba pasando por un momento económico terrible. El restaurante de William estaba a punto de cerrar porque había hecho unas inversiones estúpidas en una expansión que no funcionó. Básicamente habían pedido préstamos que no podían pagar y los bancos les estaban respirando en el cuello. Victoria me contó todo esto una noche llorando, diciendo que su familia iba a perder todo, que su padre estaba desesperado y que no sabía qué hacer. Yo se lo conté a mi mamá porque necesitaba desahogarme con alguien, y ella, siendo quien era, se ofreció a ayudar sin que yo siquiera se lo pidiera. Mi madre terminó siendo cofirmante de un préstamo de reestructuración que William necesitaba para salvar el restaurante. Estoy hablando de como $80,000, tal vez más. No recuerdo la cifra exacta, pero era una cantidad enorme de dinero. Y eso no fue todo, porque unos meses después el horno industrial del restaurante se rompió y necesitaban reemplazarlo urgentemente, y mi mamá les prestó otros $15,000 para eso. Ah, y cuando Kevin quería ir a una universidad privada cara, pero sus padres no tenían el dinero para la matrícula completa, adivina quién pagó 2 años de su carrera. Sí, mi madre. En total, mi mamá les dio o prestó como $120,000 a lo largo de 3 años, y ellos nunca le devolvieron ni un centavo. Cada vez que mi papá o yo mencionábamos algo sobre pagos, William cambiaba el tema, o decía que el restaurante todavía estaba recuperándose, y mi mamá, siendo como era, simplemente decía que no importaba, que lo importante era que la familia estuviera bien. Cuando mi mamá se enfermó y murió, William y Judith vinieron al funeral. Pero fue súper incómodo porque se la pasaron haciendo comentarios raros sobre cuánta gente había ido,
como si estuvieran sorprendidos de que mi madre hubiera tenido tantos amigos. Después del funeral, mi papá mencionó casualmente que esperaba que, ahora que las cosas estaban mejor para ellos, podrían empezar a pagar algo de lo que debían. Y William literalmente dijo, bueno, Ellen ya no está, así que no tiene caso hablar de eso ahora, ¿no crees? Casi me da un infarto ahí mismo, pero mi papá me agarró del brazo y me sacó de ahí, antes de que dijera algo de lo que me arrepintiera. Victoria y yo seguimos juntos después de la muerte de mi mamá. Ella fue bastante apoyadora durante el funeral y las primeras semanas, aunque nunca le dijo nada a sus padres sobre su comportamiento horrible. Yo estaba demasiado sumido en el duelo para presionarla sobre eso en ese momento. Como al año de que mi mamá murió, Victoria y yo decidimos comprometernos. Le propuse matrimonio en un viaje que hicimos a la costa. Nada súper elaborado, pero fue lindo, y ella dijo que sí. Empezamos a planear la boda, y ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras de una forma que yo no quería ver en ese momento. Ya sabes, cuando estás tan metido en algo que ignoras las señales de alerta porque no quieres admitir que tal vez estás cometiendo un error. Durante la planeación de la boda, yo quería hacer algunas cosas para honrar la memoria de mi mamá. Nada exagerado. Tipo quería tener una foto de ella en una mesita especial con una vela, y quería que el DJ pusiera su canción favorita en algún momento de la recepción. Victoria. Cada vez que yo mencionaba algo sobre mi mamá, se ponía rara, tipo suspiraba pesado o cambiaba el tema rápidamente. Un día finalmente le pregunté qué le pasaba, y ella dijo que sentía que estaba haciendo la boda demasiado sobre mi mamá y no sobre nosotros. Me quedé helado cuando dijo eso. Le expliqué que mi mamá acababa de morir hace poco más de un año, y que era importante para mí que su memoria estuviera presente de alguna forma. Pero Victoria insistió en que la gente iba a pensar que era raro o mórbido. Cedí en algunas cosas para mantener la paz, pero mantuve lo de la foto y la canción porque eso era innegociable para mí. Un par de meses antes de la boda, William y Judith se ofrecieron a organizar la cena de ensayo en un restaurante elegante del centro. No en su propio restaurante porque según ellos querían algo más sofisticado para la ocasión. Aceptamos porque, bueno, era un gesto generoso, y Victoria estaba feliz de que sus padres quisieran contribuir con algo después de que mi familia había pagado la mayor parte de la boda. La fecha llegó, y la lista de invitados para la cena de ensayo terminó siendo como de 90 personas. La mayoría familia extendida de Victoria y amigos de negocios de William. Mi lado de la familia eran solo como 20 personas. Mi papá, mi hermana, algunos tíos y primos, y un par de mis mejores amigos. Llegamos al restaurante y todo parecía estar bien al principio. El lugar era bonito, la comida olía increíble, y la gente estaba charlando y tomando cócteles antes de sentarse a cenar. Nos sentamos en nuestra mesa principal, Victoria y yo en el centro con nuestros padres a los lados, y todo iba normal hasta que llegó el momento de los discursos. Mi papá había preparado algo corto y emotivo sobre cómo estaba orgulloso de mí y cómo mi mamá hubiera estado feliz de ver este día, y cuando terminó había algunas lágrimas en la mesa, era un momento bonito y sincero. Después, le tocó a William. Se levantó con su copa de vino en la mano y empezó con el típico discurso de padre de la novia, hablando sobre cómo Victoria había crecido tan rápido y cómo estaba emocionado de verla casarse. Pero entonces empezó a meter comentarios raros. Dijo algo como, bueno, Nicholas no es exactamente lo que nosotros habíamos imaginado para Victoria cuando era pequeña. Ya saben, siempre pensamos que terminaría con alguien más del mundo de los negocios, alguien con más ambición empresarial, digamos. Pero supongo que el amor no se puede controlar. La gente se rió incómoda, y yo sentí mi cara ponerse roja, pero me dije a mí mismo que tal vez estaba exagerando, que solo era el estilo humor medio torpe de William. Pero no se detuvo ahí. Continuó diciendo que Victoria siempre había sido la niña de los ojos de la familia, que había tenido pretendientes de familias muy acomodadas interesadas en ella, y que al final había elegido seguir su corazón en lugar de su cabeza. Tipo, ¿en serio estaba diciendo eso en mi cena de ensayo? Miré a Victoria esperando que dijera algo, que lo detuviera o al menos se viera incómoda, pero ella solo estaba ahí sentada con una sonrisa forzada, sin hacer nada. Mi hermana, que estaba sentada en la mesa de al lado, me miraba con los ojos bien abiertos como diciendo, ¿estás escuchando esto? Y entonces vino la parte que hizo que todo explotara. William estaba terminando su discurso y de repente dijo, y bueno,
Tenemos que agradecer que al menos ya no tenemos que lidiar con la madre de Nicholas metiéndose en nuestros asuntos, que en paz descanse, pero esa mujer era demasiado involucrada y entrometida con nuestra familia. Judith, que estaba sentada junto a él, se rió y agregó, sí, siempre con sus opiniones sobre cómo deberíamos manejar las cosas, como si supiera más que nosotros sobre nuestro propio negocio. Sentí como si alguien me hubiera aventado un balde de agua helada. Todo el restaurante se quedó en silencio. Ya sabes, ese silencio incómodo donde puedes escuchar hasta el sonido de los cubiertos tocando los platos. Mi papá dejó su tenedor y me miró. Mi hermana se levantó a medias de su silla, y yo simplemente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estaban hablando de mi mamá? ¿De la mujer que literalmente salvó su negocio y pagó la universidad de su hijo? ¿La estaban llamando entrometida y hablando mal de ella en público 2 años después de que muriera? Me levanté de la mesa tan rápido que mi silla casi se cae. Le dije a William, con la voz más calmada que pude, aunque por dentro estaba hirviendo. Disculpa, William, ¿puedes repetir eso? Porque creo que no escuché bien la parte donde insultaste. La memoria de mi madre que murió hace 2 años, y que por cierto les prestó más de $120,000 que nunca le devolvieron, el restaurante completo estaba mirándonos ahora. William se puso pálido, pero luego se recuperó y dijo, «Oh, vamos, Nicholas, no seas tan sensible. Solo estaba bromeando. Tu madre era una buena mujer, pero tenía sus defectos como todos». Ahí perdí completamente la compostura. Le dije, ¿defectos? ¿Defectos? Su único defecto fue ser demasiado generosa con gente malagradecida como ustedes. Mi madre se rompió el lomo para ayudarlos cuando estaban a punto de perderlo todo, y ustedes tienen el descaro de burlarse de ella en mi cena de ensayo, delante de toda mi familia. Judith intentó interrumpirme, diciendo que estaba arruinando la noche, y que estaba siendo dramático. Pero yo ya estaba en modo no me importa nada. Le dije, ¿dramático? ¿Yo soy el dramático aquí? Ustedes acaban de insultar a una mujer muerta que les dio todo sin pedir nada a cambio, y yo soy el que está siendo dramático. Miré a Victoria, quien todavía estaba sentada ahí sin decir absolutamente nada, y le pregunté directamente, ¿vas a decir algo? ¿Vas a defender a mi madre, o al menos pedirles a tus padres que se disculpen? Ella me miró con los ojos llorosos y dijo en voz bajita, Nicholas, por favor, no hagas una escena, podemos hablar de esto después. Y ahí fue cuando supe, con total claridad, que no podía casarme con esta persona. No podía pasar el resto de mi vida con alguien que no iba a defender lo más importante para mí cuando más lo necesitara. Le dije a mi papá y a mi hermana que nos íbamos, y los tres salimos del restaurante. Afuera en el estacionamiento mi hermana me abrazó y me dijo que hice lo correcto, que ellos eran unos desgraciados sin vergüenza. Mi papá estaba callado, pero podía ver que estaba furioso. Tenía esa cara que pone cuando está tratando de mantener la compostura. Nos quedamos ahí parados como 10 minutos, respirando, aire fresco y tratando de calmarnos. Yo estaba temblando de la ira y de algo más que no podía identificar en ese momento. Tal vez era dolor o decepción o una mezcla de todo. Entonces mi hermana me dijo, «Ya sabes que no puedes casarte con ella después de esto, ¿verdad?» Y yo lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero escucharlo en voz alta lo hizo más real. Mi papá puso su mano en mi hombro y dijo, «Hijo, tu madre no hubiera querido que te cases con alguien que no te respeta a ti ni a ella. Tiene que ser tu decisión, pero tienes nuestro apoyo sin importar qué». En ese momento decidí que tenía que volver adentro, no para disculparme o para arreglar las cosas, sino para terminar esto de una vez por todas de la forma correcta. O bueno, tan correcta como podía ser dadas las circunstancias. Volví a entrar al restaurante, y todos se quedaron callados otra vez. Victoria se levantó de la mesa y vino hacia mí diciendo, «Nicholas, gracias a Dios. ¿Volviste? Pensé que te habías ido para siempre. ¿Podemos olvidar todo esto y seguir con la cena, por favor?» Yo le dije que no podíamos olvidarlo, que esto era demasiado grande para simplemente ignorar. Caminé hasta donde estaba el micrófono que habían usado para los discursos, lo agarré, aunque el organizador del evento intentó detenerme, y dije en voz alta para que todos escucharan, «Quiero que todos sepan que la boda que estaba planeada para este fin de semana queda oficialmente cancelada. No voy a casarme con alguien que permite que su familia insulte y menosprecie la memoria de mi madre, especialmente cuando esa misma madre fue la razón por la que su familia todavía tiene un negocio funcionando». El lugar explotó en murmullos y exclamaciones. Victoria estaba llorando, diciendo que no podía hacerle esto,
que estaba siendo irracional y que lo iba a lamentar. William gritó algo sobre que yo era un malagradecido y que ellos habían pagado por esa cena, a lo que yo respondí, y mi madre pagó por los últimos 5 años de sus vidas, así que diría que estamos a mano. Dejé el micrófono, miré a Victoria una última vez y le dije, lo siento, pero no puedo hacer esto. Mi mamá era lo más importante en mi vida, y nunca voy a estar con alguien que no entiende eso. Y me fui. Esta vez para no volver. Al día siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Victoria me mandó como 200 mensajes esa noche y toda la mañana siguiente, alternando entre disculpas, súplicas para que reconsiderara, y eventualmente enojo diciendo que yo había arruinado su vida y que había humillado a su familia delante de todos. Sus padres también me mandaron mensajes, William diciéndome que era un niño mimado que no sabía perdonar una broma, y Judith, con sus típicos mensajes pasivo-agresivos sobre cómo yo había destrozado el corazón de su hija. Kevin, el hermano, me mandó un mensaje largo diciéndome que yo era un idiota y que Victoria merecía a alguien mejor, lo cual era irónico considerando que mi mamá había pagado su educación universitaria y él nunca nos había dado las gracias ni una sola vez. Como a los 3 días, Victoria se apareció en mi apartamento. Mi papá y mi hermana estaban conmigo, ayudándome a lidiar con todo el desastre de cancelar una boda completa. Ya sabes, devolución de regalos, notificaciones a los invitados, cancelación del venue y todo eso. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada con los ojos hinchados de llorar, por un segundo sentí algo parecido a la lástima, pero luego me acordé de cómo se había quedado callada mientras sus padres destrozaban la memoria de mi mamá y ese sentimiento desapareció. Me dijo que necesitábamos hablar, que no podía dejar que termináramos así después de casi 7 años juntos. La dejé entrar, pero le dije a mi papá y mi hermana que se quedaran porque no confiaba en tener esa conversación a solas. Victoria empezó con un discurso sobre cómo sabía que sus padres se habían pasado de la raya, que ella también. Pensaba que lo que dijeron fue horrible, pero que yo había reaccionado de forma exagerada al cancelar toda la boda en lugar de solo hablar con ella primero. Le pregunté directamente por qué no dijo nada en el momento. ¿Por qué no defendió a mi mamá cuando sus padres la estaban insultando? Y ella no tenía una respuesta real. Dijo algo sobre que estaba en shock y no sabía qué decir, que todo pasó muy rápido. Le dije que eso era exactamente el problema, que después de casi 7 años juntos, ella debería haber sabido instintivamente que tenía que defender a mi mamá, que no debería haber necesitado tiempo para pensar en eso. Mi hermana intervino y le dijo a Victoria que ella era una cobarde, que había elegido la comodidad de no confrontar a sus padres sobre hacer lo correcto, y que yo merecía a alguien que fuera a estar de mi lado sin importar qué. Y Victoria se puso a llorar más fuerte, y dijo que amaba a su familia, pero que también me amaba a mí, y que no era justo que la pusiera en esa posición de tener que elegir. Ahí fue cuando exploté otra vez. Le dije que no le estaba pidiendo que eligiera entre su familia y yo en circunstancias normales, que le estaba pidiendo que defendiera lo básicamente decente y correcto, que era no permitir que nadie hablara mal de una persona muerta que les había ayudado enormemente. Le recordé todo lo que mi mamá había hecho por su familia, cada préstamo, cada gesto generoso, y le pregunté cómo podía quedarse callada cuando la estaban llamando entrometida. Victoria no tenía argumentos. Solo seguía repitiendo que lo sentía mucho y que haría cualquier cosa para arreglar esto. Le dije que no había nada que arreglar, que esto me había mostrado quién era ella realmente cuando las cosas se ponían difíciles, y que no podía confiar en pasar mi vida con alguien así. Mi papá finalmente habló y le dijo a Victoria que era hora de que se fuera, que estaba clara mi decisión y que insistir solo estaba empeorando las cosas. Victoria se fue llorando y gritando que esto no había terminado, que iba a encontrar la forma de que le diera otra oportunidad, pero yo ya estaba mentalmente fuera de esa relación. Una semana después, descubrí algo que hizo que toda la situación fuera incluso peor de lo que ya era. Tenía una caja con recuerdos de mi mamá en mi closet, cosas que había guardado después de que falleció, tipo fotos, algunas de sus joyas, cartas que me había escrito cuando era niño, ese tipo de cosas. Un día estaba buscando algo en el closet y noté que la caja estaba en una posición diferente a donde yo la había dejado. La abrí para revisar y me di cuenta de que faltaba el collar de mi mamá, un collar que le había regalado mi papá en su aniversario y que ella prácticamente nunca se quitaba. Era una pieza simple, pero hermosa, con un dije en forma de corazón que tenía sus iniciales grabadas. Inmediatamente supe que Victoria lo había tomado. Ella era la única.
persona además de mi familia que sabía que esa caja existía y dónde estaba guardada, le mandé un mensaje exigiéndole que me devolviera el collar de mi mamá, y al principio negó saber de qué estaba hablando. Le dije que no me hiciera perder el tiempo, que sabía que ella lo había tomado y que quería que me lo regresara inmediatamente. Después de varios mensajes de ida y vuelta, finalmente admitió que lo tenía, pero dijo que solo lo había tomado prestado porque quería sentirse cerca de mí durante todo este drama, que sabía cuánto significaba para mí, y pensó que si lo usaba, tal vez yo recordaría los buenos tiempos que habíamos pasado juntos. Le dije que eso no era tomar prestado, que eso era robar, y que necesitaba devolvérmelo ese mismo día o iba a involucrar a la policía. Me dijo que no lo tenía con ella, que lo había dejado en la casa de sus padres para que estuviera seguro. Eso me dio mucha rabia porque significaba que tendría que ir a casa de William y Judith para recuperarlo, lo cual era literalmente lo último que quería hacer en ese momento, pero ese collar era demasiado importante como para dejarlo ahí. Fui a su casa acompañado de mi hermana porque no quería estar solo en caso de que se pusieran dramáticos. Cuando llegamos, William abrió la puerta y se veía sorprendido de vernos ahí. Le dije directamente que venía por el collar de mi mamá, que Victoria había tomado sin permiso y que no me iba a ir sin él. William intentó decir que no sabía de qué collar estaba hablando, pero mi hermana lo interrumpió y le dijo que dejara el teatro, que Victoria ya había admitido tenerlo, y que lo único que tenía que hacer era dárnoslo para que nos fuéramos. Judith apareció detrás de William con el collar en la mano, y me lo aventó literalmente, como si fuera basura. Dijo algo sobre cómo yo era un dramático por todo el escándalo que estaba haciendo por una simple joya, y yo le respondí que era mucho más que una simple joya, que era uno de los pocos recuerdos físicos que me quedaban de mi mamá y que su hija no tenía ningún derecho de tomarlo. William. Entonces, sacó su verdadero yo, y empezó a gritarme sobre cómo yo había arruinado la vida de Victoria, cómo toda la ciudad estaba hablando de nosotros por el escándalo de la boda cancelada, y cómo les había hecho quedar en ridículo delante de sus amigos de negocios. Mi hermana se les fue encima verbalmente antes de que yo pudiera responder. Les dijo que ellos habían causado todo esto con su comportamiento asqueroso, que habían insultado la memoria de una mujer que les había salvado de la bancarrota, y que deberían estar agradeciéndole a mi mamá todos los días, en lugar de hablar mal de ella. También les recordó que nunca habían pagado ni un centavo de todo el dinero que mi mamá les había prestado, y que tenían el descaro de actuar como si fueran las víctimas en toda esta situación. La discusión se puso cada vez más acalorada, hasta que finalmente mi hermana y yo decidimos que no valía la pena seguir ahí. Ya teníamos el collar, que era lo único que importaba. Nos fuimos, y mientras caminábamos hacia el carro, podía escuchar a Judith gritando desde la puerta sobre cómo éramos mal agradecidos y otras cosas que, honestamente, ya ni recuerdo, porque estaba demasiado enfocado en asegurarme de que el collar estuviera bien. Eso fue hace 3 semanas. Bloqueé a Victoria y a toda su familia de todos lados: teléfono, redes sociales, email, todo. Mi papá me ayudó a terminar de cancelar todos los detalles pendientes de la boda, y afortunadamente pudimos recuperar algo del dinero de los depósitos, aunque obviamente perdimos bastante. Algunos de los amigos mutuos que Victoria y yo teníamos han intentado contactarme para decirme que tal vez fui muy duro, que debería haber manejado las cosas de manera diferente, pero honestamente no me importa lo que piensen. Los que realmente me conocen y conocieron a mi mamá saben exactamente por qué hice lo que hice. Mi hermana me dijo algo hace unos días que me quedó dando vueltas en la cabeza. Dijo que mi mamá hubiera estado orgullosa de que me defendí, y la defendí a ella, incluso cuando eso significaba terminar una relación de tantos años. Creo que tiene razón. Mi mamá siempre me enseñó a no dejar que la gente me faltara al respeto o pasara por encima de mí. Y aunque ella era súper generosa y bondadosa, también tenía muy claros sus límites cuando se trataba de dignidad y respeto. No voy a mentir. Hay momentos en los que me pregunto si tal vez exageré, si debería haberle dado a Victoria otra oportunidad de arreglar las cosas con sus padres y conmigo. Pero luego recuerdo cómo se quedó callada mientras destrozaban la memoria de mi mamá, y sé que tomé la decisión correcta. No puedo construir una vida con alguien que no va a estar de mi lado en los momentos que realmente importan, alguien que va a priorizar mantener la paz con su familia sobre hacer lo correcto. El collar de mi mamá está ahora en una caja de seguridad en el banco, junto con otras cosas importantes. No quiero correr el riesgo de que algo le pase. A veces lo saco solo para mirarlo y recordar a mi mamá.
recordar lo increíble que era, y todo lo que hizo no solo por mí, sino por tantas otras personas, incluyendo una familia que terminó siendo completamente ingrata con ella. La otra noche, mi papá y yo estábamos cenando en su casa, y sacó el tema. Me preguntó cómo me sentía realmente sobre todo lo que había pasado, y le dije la verdad, que me sentía liberado de alguna manera. Obviamente duele porque fueron casi 7 años de mi vida con Victoria, pero también me di cuenta de que había estado ignorando señales de alerta durante mucho tiempo, no solo sobre su relación con sus padres, pero sobre cómo manejaba los conflictos en general. Siempre evitaba las confrontaciones. Siempre quería que yo fuera el que cediera para mantener la paz, y yo lo hacía porque pensaba que eso era ser un buen novio. Pero ahora veo que hay una diferencia entre comprometerse en una relación y perder tu dignidad y tus valores solo para evitar conflictos. Mi papá me dijo algo que me hizo sentir mejor. Dijo que el verdadero carácter de una persona se muestra en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles cuando todo está bien. Victoria mostró su verdadero carácter esa noche en el restaurante, y sus padres mostraron el suyo al burlarse de mi mamá después de todo lo que ella hizo por ellos. Y yo mostré el mío al no dejar que eso pasara sin consecuencias, incluso cuando eso significaba cancelar mi boda y empezar de nuevo después de casi 7 años con alguien. No sé qué va a pasar ahora, la verdad. Tengo 33 años y acabo de salir de una relación larga que pensé iba a terminar en matrimonio, pero lo que sí sé es que no me arrepiento de mi decisión. Mi mamá merece ser recordada con respeto y amor, no con burlas, insultos de gente que le debe todo. Y yo merezco estar con alguien que entienda eso y que esté dispuesta a defender lo que es importante para mí, así como yo estaría dispuesto a hacer lo mismo por ella. Supongo que eso es lo que estoy buscando ahora, aunque no tengo prisa por empezar nada nuevo todavía. Por ahora estoy bien estando solo, sanando de todo este desastre, y honrando la memoria de mi mamá de la mejor forma que sé hacerlo, viviendo con la dignidad y los valores que ella me enseñó.